A continuación resolveremos el siguiente problema. Halle la corriente I, que es la corriente que pasa por esta rama, en el circuito de la figura, si el voltaje en la fuente está dada por la expresión que voy a subrayar, 60 por coseno de 200 por t menos 10 grados en volts. La idea aquí es, primero, pasar todo a fasorial, tanto voltajes como resistencia, inductancia y capacitancia, calcular la impedancia equivalente de modo fasorial, calcular la corriente de modo fasorial y después transformarlo al modo temporal. Vamos a necesitar transformar esto de modo fasorial. De partida, habría que escribir esto en función de seno. Y nos quedaría así, 60 por seno de 200 por t menos 10 grados más 90 grados volts. Esto se basa en la idea de que coseno de teta es igual a seno de teta más 90 grados. Y esto nos va a quedar 60 por seno de 200 por t más 80 grados en volts. Y esto lo vamos a pasar a fasor de la siguiente manera. Va a ir el voltaje RMS, que es el voltaje máximo partido en raíz de 2, tal como se muestra acá. Estamos usando esta equivalencia de acá. Nos va a quedar 60 partido en raíz de 2. Y el ángulo va a ser el desfase, que va a ser 80 grados en volts. Ahora lo que sigue es llevar las resistencias, inductancias y capacitancias a fasor, reducir y calcular la corriente. Vamos a primero transformar esta inductancia de 100 mH a reactancia inductiva. Sabemos que ohmega es 200 radianes por segundo, dado que esa información sale en la expresión para B sub S. Luego, JXL va a ser igual a J omega por L. Esto nos va a quedar J por 200 radianes por segundo por 100 por 10 a la menos 3 Henry. Sabemos que radianes por Henry partido por segundo nos va a dar ohms. Y por tanto esto nos va a quedar J por 200 por 100 por 10 a la menos 3 nos va a dar J20 ohms. O en polar, que va a ser 20 ángulo 90 grados ohms. Lo que viene es transformar la reactancia capacitiva, esta capacitancia de 10 microfaradios. Sabemos que ohmega es 200 radianes por segundo. Entonces hay que evaluar. Menos J por XC va a ser menos J partido en omega C, que va a ser menos J partido en 200 radianes por segundo por 10 por 10 a la menos 6 faradios. Aquí nos va a quedar segundo partido en radian por faradio, que eso va a ser ohm. Y al hacer toda la operatoria, esto nos va a dar menos J 500 ohms, o en polar 500 ángulo menos 90 ohm. Lo que viene ahora es traspasar desde el circuito con componentes al circuito con impedancias y reactancias. Sabemos que Bs es el voltaje de la fuente en formato fasorial, va a ser 60 partido en raíz de 2 ángulo 80 grados en volts. Z1 es una resistencia de 2 kilo ohms, o sea, sería 2000 ohms, o en polar 2000 ángulo 0 grados en ohms. Z2, otra resistencia, que es 1 kilo ohm o 1000 ohms, que sería 1000 ángulo 0 ohms. Z3 sería la reactancia inductiva, que demostramos que era J20 ohms, que era 20 ángulo 90 ohms.
Z4 es la reactancia capacitiva, que habíamos calculado que era menos J 500 ohms o 500 ángulo menos 90 ohms. Y Z5 es 1000 ohms o 1000 ángulo 0 grados ohms. Ahora lo que viene es reducir esta red de impedancias hasta llegar a la impedancia equivalente. Tenemos que partir reduciendo el paralelo entre Z4 y Z5 a Z6. Como son dos en paralelo, Z6 va a ser el producto Z4 por Z5 dividido por la suma. Z4 en polar era 500 ángulo menos 90, Z5 era 1000 ángulo 0, dividido por la suma de ambos, que los vamos a colocar en rectangular, que sería menos J500 más 1000 en ohms. Desarrollemos lo de arriba, se multiplica y nos va a quedar 1000 por 500, 500.000, ángulo menos 90, y abajo nos va a quedar 1000 menos J500 ohms. Seguimos desarrollando. 500.000 ángulo menos 90 dividido por el de abajo en polar, que si hacemos el desarrollo nos va a dar la raíz cuadrada de 1.250.000 con ángulo menos 26,56 grados en ohms. Ahora tenemos una división de complejos en polar y al realizarla nos va a quedar 447,21 con un ángulo menos 63,44 grados ohms. 63,44 sería menos 90 menos 26,56 grados. Y esto, al llevarlo a rectangular, nos va a quedar en forma exacta 200 menos J400 ohms. Ahora, estos dos en serie, Z3 y Z6, tienen que llevarnos a Z7, donde Z7 sería Z3 más Z6. Z3 era la reactancia inductiva de la inductancia de 100 mH, que recordemos que era igual a J20 ohms. Más Z6, que lo calculamos recién, 200 menos J400 ohms. Sumamos y eso nos va a dar 200 menos J menos 400 más 20 menos J 380 ohms. Así quedaría en rectangular, y en polar esto nos va a dar 429,42 con ángulo menos 62,24 grados. Lo que se viene ahora es hacer el paralelo entre Z2 y Z7 para dar origen a Z8, de donde el Z8, tal como lo vimos en el caso anterior, va a ser el producto de Z2 por Z7 dividido por la suma entre Z2 y Z7. Z2, hay que acordarse que era 1 kilo ohms o 1000 ángulo 0 por Z7, que lo calculamos recién, que era 429,42 ángulo menos 62,24 grados, dividido por la suma, vamos a expresar los dos en rectangular, 1000 más 200 menos J380, y esto nos va a quedar en ohms. Lo de arriba se puede reducir, nos va a quedar 42.000 o 429.420 ángulo menos 62,24, y reduciendo abajo nos va a quedar 1200 menos J 380 ohms. Seguimos reduciendo, mantenemos la de arriba que es 429,42
420 ángulo menos 62,24 y traspasamos en polar abajo, que nos va a dar aproximadamente min 258,73 ángulo menos 17,57 grados en ohms. Reducimos esto a un polar, dividimos las magnitudes, 429.420 dividido en 1258,73 nos va a dar aproximadamente 341,15 y el ángulo va a ser menos 62,24 menos 17,57. Esto nos va a dar menos 44,67 grados ohms. Así tendríamos Z8 en polar. Y al pasarlo rectangular nos va a dar aproximadamente 242,61 menos J 239,84 ohms. Y estamos con esto en tierra derecha para calcular la impedancia equivalente, que sería ni más ni menos que Z1 más Z8. Z1 era 2000 ohms más Z8, que lo calculamos anteriormente, que es 242,61 menos J 239,84 ohms. Al sumar, esto nos va a dar 2242,61 menos J 239,84 ohms, que llevado a polar nos va a dar 2255,40 ángulo menos 61,04 grados en ohm. Con esto ya estamos en condiciones de calcular la corriente en la fuente. Finalmente, estamos en condiciones de calcular la corriente. ¿Cómo se obtiene esta corriente? Como el voltaje partido por la impedancia equivalente. El voltaje, como vimos anteriormente, es 60 partido en raíz de 2 por 80 grados volts, dividido en el Z equivalente que lo habíamos calculado, 2255,40 ángulo menos 61,04 ohms. Al desarrollar esta división de números complejos, esto nos va a dar aproximadamente 0,02660 partido en raíz de 2 con un ángulo 141,04 amperes o 0,01881 ángulo 141,04 amperes. Se nos pide la expresión temporal. La corriente en función del tiempo sería esto aquí que corresponde al BRMS, que sería 0,01881 por raíz de 2 por seno de 200 por t más la fase que es 141,04 grados en amperes. Este producto de acá nos va a dar 0,02660 por seno de 200 por t más 141,04 grados en amperes, o si lo queremos dejar como coseno, nos va a quedar lo siguiente: 0,02660 por coseno de 200t más, y como sabemos de que coseno de un ángulo es seno de ángulo más 90, se puede deducir de que seno de un ángulo sería coseno del ángulo menos 90. Por lo tanto, a 141,04 le restamos 90 y esto nos va a llevar a 51,04 grados. Y con esto damos por resuelto el problema.